con una noticia importante que sorprendió a propios y extraños. Se intenta modificar el reglamento de este seguro, que accidentes ocurridos en el trayecto al trabajo, la ida y el retorno, deben ser considerados como accidentes laborales. Entonces, el directamente impactado aquí es el costo del seguro. La situación que les acabo de contar ha impedido que trabajadores que sufren accidentes mientras se trasladan en buses contratados por sus empleadores, el SCTR no lo cubría. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo manifestó una postura no favorable. Regula las actividades de prevención, de protección que tiene que tener todo empleador sobre sus trabajadores. Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Un episodio más de El Monólogo del Seguro. Cada semana una entrega diferente acerca de la industria de los seguros y afines. ¿De qué hablaremos en esta ocasión? Hablaremos de uno de los seguros que genera, por lo general, mucha controversia, no solamente en sus alcances de cobertura, sino cuando se intenta modificar. Y justamente hoy vamos a hablar de una iniciativa de modificación de este seguro. ¿Cuál es? El seguro complementario de trabajo de riesgo, conocido o muy conocido como el SCTR por sus siglas. Así que de ahora en adelante, cuando hablemos del seguro complementario de trabajo de riesgo, diremos simplemente SCTR. Muy bien, ¿de qué noticia estamos hablando? La quincena de junio del 2025 despertó a los medios de comunicación con una noticia importante que sorprendió a propios y extraños. Se intenta modificar el reglamento de este seguro para incorporar dentro de su cobertura los accidentes que ocurren en el trayecto de ida y de retorno al centro de trabajo, si es que este trayecto es calificado como accidente de trabajo. Esta es una iniciativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso que, en términos de la noticia, aprobó por mayoría este dictamen para modificar el reglamento con el objetivo de delimitar con mayor claridad qué accidentes ocurridos en el trayecto al trabajo, la ida y el retorno, deben ser considerados como accidentes laborales. Muy bien, importante recordar qué es el SCTR. Este seguro es un seguro obligatorio pagado por el empleador para sus trabajadores que realizan determinadas actividades consideradas como de alto riesgo. Existe una lista de qué actividad es catalogada de alto riesgo. Por ejemplo, la industria minera, la industria metalúrgica, la industria de fabricación y una serie de actividades consideradas, ya sea por la frecuencia en que pueden suceder los accidentes o por el impacto, la severidad que representan, como de alto riesgo. Es un seguro que el empleador paga complementariamente o en adición a lo que paga por la seguridad social. Recordemos que todo empleador tiene que dar el 9% o el equivalente del 9% del sueldo de su trabajador a la seguridad social para que pueda acceder a las prestaciones médicas, atenciones médicas, y a las prestaciones económicas, como por ejemplo la pensión. Si su trabajador, por un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo, queda en una situación invalidante o quizás fatal, como la muerte. Muy bien, habiendo contextualizado entonces qué es el SCTR, resulta que cuando fue normado mediante justamente un marco regulatorio en el año 98, definió qué accidentes de trabajo iban a tener cobertura en este seguro y qué accidentes no iban a tener cobertura en este seguro. Y una de las situaciones que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR, definió como de no cobertura fue los trayectos de ida y retorno al centro de trabajo. Independientemente el tipo de trayecto, puede ser en una movilidad propia,
puede ser en una movilidad dada por el mismo empleador, puede ser caminando, puede ser en bicicleta, puede ser en un servicio público como un taxi o un transporte de una ruta conocida. Cualquiera fuese el medio de transporte en el que yo me voy al centro de trabajo y en el que retorno del mismo, el SCTR no lo cubría. Sin embargo, dentro de otro marco legal llamado Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el marco legal que regula las actividades de prevención, de protección que tiene que tener todo empleador sobre sus trabajadores, sí define que hay determinadas situaciones que convierten ese accidente en estos trayectos ya mencionados en accidente de trabajo. Fíjate tú, te explico un poquito más. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo he mencionado, que regula qué es lo que el empleador tiene que hacer como actividades de prevención, en su artículo 54, apunta, 54, definió que dentro del principio de prevención que tiene que tener todo empleador está el desplazamiento del trabajador. Pero desplazamiento es muy genérico y necesitaba entenderse de qué desplazamiento está hablando, de todos o solo de algunos. Entonces, en el reglamento de esa ley, y como sabemos, todo reglamento lo que hace es ampliar, estructurar mejor, explicar mejor lo que la ley ha querido decir, manteniendo el principio original de la ley, definió que el desplazamiento al que se hacía referencia en la ley no incluía el traslado de ida y de retorno al centro de trabajo, lo que significaba hasta ahí que cualquier accidente en esas circunstancias, yendo al trabajo o retornando de él, no iba a ser considerado accidente de trabajo, salvo que, y acá viene la excepción a la regla, salvo que el transporte de ese desplazamiento haya sido proporcionado por el mismo empleador, ya sea de forma directa o a través de un tercero. Esa situación, por excepción, lo convertía en accidente de trabajo. Entonces, cargaba la responsabilidad de prevención del empleador para evitar que sucediesen los accidentes. Pero ¿qué pasa si sucedía finalmente a pesar de todas las actividades de prevención para que eso no suceda? Esto, por ejemplo, es un evento que no estaba definido y puede suceder. Y así son los siniestros, sin que uno lo prevea o guardando todas las eh, herramientas para que eso no suceda y estrategias para que no suceda, puede pasar. ¿Qué pasaba? Bueno, el empleador también es responsable de ese accidente si había puesto el vehículo de manera directa o por un servicio tercerizado. Pero el seguro complementario de trabajo de riesgo no le daba cobertura o protección a ese accidente de trabajo. Entonces, ese es el foco por el cual esta Comisión de Trabajo del Congreso ha desarrollado esta iniciativa para modificar el reglamento e incorporar esta situación dentro del marco de la cobertura del SCTR. De hecho, voy a leer textualmente algunos de los argumentos de la comisión, es que la situación que les acabo de contar ha impedido que trabajadores que sufren accidentes mientras se trasladan en buses contratados por sus empleadores, especialmente en sectores como minería o construcción, sean reconocidos como beneficiarios de estos seguros. Eso es real, no sucede porque el SCTR lo tiene literalmente fuera de sus coberturas. Por lo tanto, dice la nota, esta iniciativa plantea que los accidentes que se produzcan durante el traslado de vehículos propios por el trabajador, o sea, si yo voy con mi carrito manejando o voy con un taxi, no se consideren como parte del beneficio, pero sin embargo, sí serán considerados si es que el vehículo lo proporciona el empleador, directa o a través de terceros. Entonces queda claro, ¿no? Si yo voy a mi trabajo o regreso de él en mi propia movilidad,
o bajo mi propia forma de decisión de trasladarme, eso no es accidente de trabajo. Pero si mi empleador puso el carrito o me da el carrito y ya es parte de la responsabilidad, lo que sucede ahí se considera accidente de trabajo. Y el SSTR no lo cubre por más que sea accidente de trabajo. Entonces, ese es el principio que ellos dicen que hay como una especie de conflicto normativo. Todavía no estamos nosotros mencionando si estamos de acuerdo con esto o no, pero es la explicación técnica. Muy bien, ¿qué posiciones hay al respecto? Yo he recogido varios comentarios. Primero les quiero comentar que si de legislación comparada estuviésemos hablando, en Chile y en Colombia, esto ya está dentro del ámbito de cobertura de lo que son los seguros para accidentes de trabajo. En España hace mucho tiempo. Pero en nuestro país, esta iniciativa fue consultada a ciertas instituciones. El Ministerio de Trabajo opina que esto es favorable porque ya, como he mencionado, el artículo 93 de la Ley de Seguridad, perdón, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya lo consideraba como accidente de trabajo en estas circunstancias. El Ministerio de Salud también opina a favor de esta propuesta, aunque recomienda que se precise específicamente en el texto que el accidente solo será reconocido si el trayecto no ha sido interrumpido o desviado por otros motivos. Interesante. ¿Qué pasa si en el trayecto el vehículo por algún motivo desvía la ruta para realizar otra actividad? Esa también será parte de la cobertura. El Ministerio de Salud ha recomendado que esa definición quede claro justamente en la iniciativa legislativa. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud valoró positivamente que se refuerce el deber del cuidado del empleador. Claro, porque esto, digamos, refuerza que el empleador tenga que tener todas las herramientas y estrategias para prevenir que hayan estos tipos de accidentes. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo manifestó una postura no favorable. Entonces empecé a investigar estas posiciones favorables y no favorables y tengo un resumen de esto. Empecemos primero por las posiciones a favor. Básicamente aquí lo que se refiere es que se respalda esta modificación legislativa porque se considera que busca corregir una incoherencia normativa. Estamos hablando de un supuesto conflicto normativo. Hasta ahora, las normas de seguridad y salud en el trabajo sí reconocen como accidente laboral el ocurrido durante el traslado de ida y retorno cuando el traslado es organizado por el empleador directamente o por un tercero. Y el SCTR no lo cubre. Para esta posición, ese es el conflicto normativo. Ahora, esta doble supuesta definición genera vacíos e interpretaciones restrictivas por parte de las aseguradoras y lo que busca entonces es unificar ambos criterios, permitiendo dar una respuesta más coherente a los trabajadores, especialmente en sectores donde el traslado forma parte esencial de la jornada, como por ejemplo es minería, es construcción e industrias similares. Ahora, ¿qué dice la otra posición? Lo que esta posición refiere es que el SCTR no debe incluir dentro de su definición de cobertura este trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aun cuando el transporte sea brindado por el empleador. Y esta posición se basa en que la naturaleza misma del seguro, o sea, la razón de ser de este seguro, es brindar una sobreprotección frente a actividades calificadas como de alto riesgo. En su opinión, el traslado no constituye una etapa en la que el trabajador está prestando servicio. Por lo tanto, no hay una justificación técnica ni jurídica para ampliar la cobertura del seguro por ahora, por este momento. Esta posición, además, reafirma de que la forma en que se está buscando incorporar el texto no tendría una sintaxis técnica coherente y generaría más confusión que aclaración. Se refiere que la forma en cómo se está insertando el texto, digamos, no es correcta para el origen o el fin en sí de esta modificación. Muy bien, ahí están, digamos, las dos posiciones. Una opinión personalísima es desde el punto de vista técnico. Y aquí emito mi opinión.
Todo seguro se basa en el análisis del riesgo que le está siendo transferido y el costo del seguro, evidentemente, se estima en función a ese tamaño de riesgo. Si el riesgo se amplía, evidentemente el costo de este seguro tiene también que ampliarse. Y eso es parte de lo que sí reconoce esta iniciativa legislativa en su exposición de motivos. Menciona que uno de los impactos es básicamente el bolsillo de las empresas, porque va a tener que pagar más. Ahora, va a tener que pagar por algo que hoy no paga y por lo tanto queda desprotegido tanto el trabajador como la empresa. Siendo totalmente técnicos, la respuesta es no. Actualmente estos accidentes, ya sea para la necesidad de las atenciones médicas como para las pensiones que se generen por situaciones fatales, tienen amparo dentro de la seguridad social tradicional. Es decir, la parte médica se atiende bajo la seguridad social, sea de salud o una EPS contratada por el empleador, y la parte pensionaria por la ONP o el AFP, donde la persona está aportando para justamente su sistema previsional. Llevarlo al SCTR significa que el SCTR ahora ya no solamente entonces cubriría actividades de alto riesgo. ¿Qué es la actividad? Es la acción del trabajo que realiza, sino empezaría a incorporarse, en este caso, ciertas condiciones para el trabajo, como por ejemplo, trasladarse hacia el trabajo de ida y retorno en vehículos que la empresa pone. Esto, como hemos dicho, no es un conflicto normativo y esa es la posición que yo planteo, porque el SCTR nunca ha ido a enmendarle la plana a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que ha hecho es definir de todo lo que en esta normativa se defina como accidente de trabajo, el SCTR definir su espectro de acción. De aquí hasta aquí y todo lo demás no cubro. Por lo tanto, incorporar condiciones o situaciones que se dan para que la jornada laboral, para que el trabajo se dé dentro de este seguro, bueno, sí se puede discutir. Y ahí había que ver si tiene peso esta posición de que se estaría desnaturalizando el SCTR. Y bueno, de repente el SCTR ya necesita evolucionar y no solamente circunscribirse a las actividades, sino a estas situaciones que también forman parte del deber de prevención del empleador. Pero eso es una discusión netamente técnica y hay que poner en mesa los impactos económicos. El directamente impactado aquí es el costo del seguro. Así que dejo ahí rebotando la pelotita para leerlos en los comentarios, escuchar sus opiniones y veamos si esta iniciativa legislativa termina convirtiéndose en modificación de reglamento formal. Recordemos que en este momento nuestro Congreso de la República ha terminado su legislatura, su ciclo de legislatura, y el que se inicia nuevamente tendrá que ver si recoge nuevamente el estatus donde se quedó este dictamen y llevarlo a debate, ¿no? Tiene que subir a debate en el Pleno del Congreso, que ahora, como todos sabemos, es bicameral, o sea, dos cámaras tendrán que discutir esto antes de que se convierta en ley. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, amigos, por favor, no se olviden suscribirse al canal para que estén atentos con los nuevos episodios que subimos. Y si este tema te ha parecido importante no solamente para ti, sino para alguien a quien conozcas, no dudes en compartirlo, porque de esa manera ampliamos el debate sano. Muy bien, buenas noches. Nos vemos hasta un siguiente episodio del Monólogo del Seguro. Bye bye.